En esta ocasión vamos a estudiar acerca de la identidad de la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13. Y la primera información que nosotros encontramos allí en el versículo 1 es que esta primera bestia surge del mar, en lo cual las aguas representa a pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, según Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Es decir, que esta bestia surge de un lugar mucho poblado. La segunda información que nosotros encontramos allí en el versículo 2 nos dice: la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Entonces esta primera bestia tenía la semejanza de estos animales. Ahora, hay una relación entre Apocalipsis capítulo 13 y Daniel capítulo 7. Daniel en visión observó el surgimiento de 4 grandes bestias que subían del gran mar. La primera bestia era semejante a un león, la segunda bestia semejante a un oso, la tercera bestia semejante a un leopardo y una cuarta bestia terrible y espantosa que tenía 10 cuernos. Y nos dice allí en el capítulo 7, en el versículo 8, que mientras Daniel contemplaba a los 10 cuernos, vio el surgimiento de un cuerno pequeño que al surgir arrancó a 3 de los primeros. Ahora, estas 4 bestias que Daniel vio en visión tienen un paralelismo con los metales de la estatua de Daniel 2, que es el oro, la plata, el bronce y el hierro, lo que representan los imperios de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Ahora nosotros, para conocer la identidad de la primera bestia de Apocalipsis 13, tenemos que ver las características de este cuerno pequeño y las características de la primera bestia de Apocalipsis 13. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, versículos 5, 6 y 7. Versículo 5. Y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias. La primera característica que nosotros encontramos en esta primera bestia es que habla palabras arrogantes y blasfemias. Y el texto continúa diciendo: y le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses. En los tiempos antiguos, un mes tenía 30 días. Multiplicado por 42 meses, llegamos a 1260 días. Y según la interpretación profética de día por año en Ezequiel capítulo 4, versículo 6, llegamos a la conclusión que los 1260 días son 1260 años literales que esta bestia tuvo autoridad de obrar. Versículo 6 nos dice: y abrió su boca en blasfemia contra Dios. Versículo 7: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Estas son algunas de las características de la primera bestia de Apocalipsis 13. Ahora necesitamos realizar ciertas comparaciones con el cuerno pequeño que Daniel vio en visión en el capítulo 7. Allí en el versículo 8 nos dice: este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Versículo 21. Vi que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Haciendo estas comparaciones con la primera bestia y el cuerno pequeño, vemos que tienen las mismas características. Ambos hablan palabras arrogantes y hacen guerra contra los santos y los vencía. Es decir, que se levantan contra el pueblo de Dios, a combatir al pueblo de Dios, a hacerles guerra al pueblo de Dios. También vamos a observar otras características más de este cuerno pequeño en Daniel capítulo 7, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Hemos visto que una de las características de la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13 tiene poder de actuar durante 42 meses, es decir, durante 1260 años. Ahora, este cuerno pequeño también tiene poder de actuar durante un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. En los tiempos antiguos, un tiempo era un año y cada año tenía 360 días. 2 tiempos
2 años, 720 días y medio tiempo, medio año, 180 días. Sumado, llegamos a 1260 días o 1260 años literales. Y según la comparación de las características de este cuerno pequeño con la primera bestia de Apocalipsis 13, nos damos cuenta que es el mismo poder, y es un poder religioso porque pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y según la profecía de Daniel y Apocalipsis, nos dice que este poder religioso tendrá autoridad de actuar durante 42 meses, o sea, 1260 años, persiguiendo a los cristianos y teniendo autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora, este periodo de 1260 años está registrado en la historia a partir del año 538, cuando sale de la escena el emperador y entra el papa, dando inicio a una persecución a los cristianos que la profecía nos dice que duró 1260 años. Y esta persecución llegó a su culminación en el año 1798, cuando el Papa Pío VI es tomado prisionero por el general Berthier en la Revolución Francesa. Y es algo interesante poder observar la profecía de Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, donde nos dice que una de las cabezas de la bestia recibió una herida mortal. Y cuando el Papa Pío VI es tomado prisionero por el general Berthier le dijo al Papa: has sido herido de muerte. A partir de esa fecha, el sistema papal no podía ejercer función alguna. El sistema papal fue despojado de su poder tanto civil como eclesiástico. Pero la profecía nos dice que la herida mortal sería sanada. Es decir, que en cualquier momento el sistema papal recobraría su poder de dominar a todas las naciones. Y eso es lo que estamos viendo ahora en la actualidad, el crecimiento del sistema papal. Ahora Pablo observó al mismo poder de la siguiente manera en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vemos que este poder religioso se levanta contra Dios, habla palabras arrogantes y blasfemias, se levanta contra el pueblo de Dios para combatirlos y vencerlos, actuando durante 42 meses, pensando en cambiar los tiempos y la ley. Y Pablo nos dice que este poder religioso se opone y se levanta contra Dios y se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, para una mejor identificación de este poder religioso, vamos a acudir a una encíclica católica promulgada el 20 de junio de 1894. Esta encíclica es la Reunión de la Cristiandad. En esta encíclica nos dice lo siguiente: en los tiempos del imperio, los emperadores romanos eran considerados un dios. En los días de Roma papal, este título es aplicado al Papa. León XIII afirmó: nosotros tenemos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Hemos visto en esta cita católica que el sistema papal aquí en esta tierra ocupa el lugar del Dios Todopoderoso. Y vamos a ir a otra cita más, una cita católica de un papa, Lucio Ferraris. Él escribió en la Pronta Biblioteca, tomo 6, página 26. El papa es como si fuese Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo,
principal Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene la plenitud de poder, a quien Dios el Omnipotente le ha confiado no solo la dirección de lo terrenal, sino también del reino celestial. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar, abolir, interpretar o cambiar aún las leyes divinas. Es algo sorprendente la cita que acabamos de leer que escribió Lucio Ferraris, el Papa, como si fuese Dios aquí en la tierra. Principal Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es un título que se aplica únicamente a Cristo. Allí Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, hablando de la segunda venida de Cristo, nos dice que Él vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora el Papa está usurpando ese título que solamente le pertenece a Cristo y Él se lo está tomando. Además nos dice Lucio Ferraris que el Papa tiene poder, que le ha sido confiado la dirección no solo de lo terrenal, sino también del reino celestial. Tremendo. Además nos sigue diciendo allí Lucio Ferraris que el Papa tiene autoridad de abolir, cambiar, modificar, explicar o cambiar aún las leyes divinas. Algo que nos sorprende y usted allí saque sus propias conclusiones. Ahora, en cuanto al cambio de las leyes divinas, la Iglesia Católica confiesa en un catecismo autorizado para sacerdotes y nos dice lo siguiente: la Iglesia de Dios, es decir, la Iglesia Católica, en su sabiduría ha ordenado que la celebración del día sábado fuese transferido al día del Señor, es decir, al día domingo. Después de esto, la profecía nos dice allí en Apocalipsis capítulo 13, versículo 16, que este poder religioso abrió su boca en blasfemia contra Dios. Encontramos en la Biblia que el pretender ser Dios es una blasfemia. Y Jesús fue acusado por blasfemia. Allí podemos leer en Juan capítulo 10, versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús no cometió blasfemia, porque Jesús es Dios. Pero cualquier otro que pretenda este título sí comete blasfemia. ¿Y qué es lo que hace el Papa aquí en la tierra? Él pretende ser Dios. Él pretende ocupar el lugar del Dios Todopoderoso aquí en la tierra. También la Biblia nos dice que un hombre que perdone pecados también comete blasfemia. Vamos a leer allí en Lucas capítulo 5, versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilgar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aquí Jesús tampoco cometió blasfemia, porque Jesús, siendo Dios, Él puede perdonar pecados. Pero ¿qué es lo que hace exactamente la Iglesia Católica en la llamada doctrina confesión auricular? Un hombre perdonando pecados a otro hombre, cometiendo blasfemia. Ahora, esta primera bestia de Apocalipsis 13, que hemos visto que es un poder religioso, se caracteriza por ser el anticristo. ¿Y saben por qué? Porque este poder religioso busca ocupar el lugar del Dios Todopoderoso. Además de eso, esta bestia busca adoración que solo le pertenece únicamente a Dios. Pero, ¿quiénes la adorarán? Allí, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 nos dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Hemos visto en este estudio
que la única iglesia que cumple con todas estas características es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y después de esto vienen las amonestaciones de Dios en sus 3 mensajes angelicales. Allí en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 nos dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Toda la humanidad, en el tiempo del fin, quedará dividido en 2 grandes grupos: los que adoran a la bestia y los que adoran al Creador del cielo y la tierra. Y yo concluyo este estudio con el tercer mensaje angelical. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Y el humo de su tormento sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen, y los que reciben la marca de su nombre, no tienen reposo ni de día ni de noche. Otro punto importante que tengo que resaltar aquí es que Dios, antes de enviar sus juicios sobre la tierra, Dios hace un llamado a su pueblo a salir de Babilonia. Allí Apocalipsis capítulo 18, versículo 4 nos dice: yo oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Dios está haciendo un llamado a su pueblo a salir de Babilonia y a unirse al pueblo remanente de Dios. Que Dios les bendiga, apreciados amigos y hermanos.